Buenas tardes, les vamos a hablar del recuento histórico de la cirugía ortognática. En esta línea de tiempo revisaremos de forma cronológica el desarrollo de la cirugía ortognática, los principales exponentes y explicaremos el orden de las diferentes técnicas. El primer autor que nos aparece en la literatura es en 1848, Simon Hulin hizo la corrección quirúrgica del prognatismo mandibular con mordida abierta anterior. Hulin informó un caso de corrección quirúrgica de una deformidad prognática mandibular de mordida abierta que se había desarrollado en una paciente de 20 años. El paciente presentaba por Hulin con prominentes incisivos mandibulares y mandíbula prógnata, mordida abierta anterior y un labio inferior posicionado y evertido. Logró corregir esas deformidades en este año. Ya en 1856, John Murray hizo la primera resección condilar. Él fue un cirujano británico y lo que hizo fue tratar ese caso de trastorno temporomandibular, que fue una paciente que tenía artritis reumática crónica, una paciente de 21 años. Luego en 1868, David William Cheever hizo la osteotomía maxilar tipo Lefort 1. El primer procedimiento maxilar descrito se conoce hoy como la osteotomía tipo Lefort 1, que parece haber sido realizada en el 68 por el cirujano Cheever en el hospital de la ciudad de Boston para proporcionar un acceso quirúrgico en la extracción de un gran pólipo nasofaríngeo. Ya en 1897, Willard Payne Blake hizo la primera doble resección de mandíbula. Ese doctor lo que hizo fue que en el mismo paciente consistía una osteotomía bilateral del cuerpo mandibular a través de un enfoque osteotoral con cortes paralelos en las regiones premolares y la eliminación de bloques óseos. Aseguró los segmentos óseos con alambre de cobre. En ese momento, Angle comentó que una sección en B debería utilizarse y realizar férula de fijación para el postoperatorio. Ya en 1898, James Whipple, en colaboración con Angle, hizo una resección doble del maxilar inferior para corregir una protección severa. No se olvidó, James Whipple, pues ya como lo dice en el 98, reportó a un paciente con el maxilar inferior significativamente prognático con un espacio entre los primeros y segundos premolares. Lo que hizo fue Whipple remitir a Angle en 1896, reconocido como los pioneros de la ortodoncia, que lo que hicieron ya en combinación con Angle fue sugerir una resección doble del maxilar inferior para corregir una protrusión severa. Ya en 1899, Paul Berger hizo la primera condilectomía bilateral para corregir el prognatismo mandibular en una paciente de 24 años. Ya en 1901, René Lefort, denominó lo que conocemos como la clasificación de Lefort, realizó experimentos utilizando un traumatismo cerrado de caras de cadáveres intactos desde diferentes direcciones y diferentes magnitudes. Por lo tanto, describió los planos naturales del maxilar, las fracturas faciales, ahora conocidas como la clasificación de Lefort. De fracturas faciales, los nombres de Lefort 2, 1 y 3 se deben a su similitud con las fracturas de Lefort. Ya en 1905 encontramos lo que se denominó como las osteotomías de la rama mandibular por el Dr. Sir William Lane. Él hizo una división de la rama encima del foramen mandibular. Él era un cirujano y médico británico que publicó una monografía en 1905, dividió la rama transversalmente justo encima del foramen mandibular y la língula, permitiendo que el cuerpo de la mandíbula se deslice hacia atrás. Luego unieron los fragmentos de la rama en esa posición con placas. Luego ya en 1906 encontramos a Anton Freiburg Eisberger. Hizo la osteotomía por pasas para aumentar el área de la superficie, de contacto. Era un profesor de cirugía de Viena, sugirió una osteotomía para aumentar el área, como lo acaba de decir, y lo que hicieron fue abogar por la técnica de Hans Picher y Richard Turner en 1948. Ya en 1907 encontramos de que Blake hizo una osteotomía horizontal hecha entre la escotadora sigmoidea y la língula. El Dr. Blake realizó un procedimiento similar a través de un enfoque extraoral usando una sierra de Gigli con osteotomía horizontal hecha entre la escotadora sigmoidea y se produce un avance en la mandíbula justo por encima de 9 milímetros. En 1908, Max Bailyn hizo una eliminación de los dientes en el sitio de la osteotomía. El cirujano de Detroit, Michigan, él lo que dijo era que sugirió eliminar los dientes del sitio de la osteotomía del cuerpo mandibular propuesto hace pocos meses antes de la cirugía. Él lo que hacía era recomendar la extracción de los dientes necesarios para eliminar la resección y luego esperar algunos meses hasta que la área de extracción esté completamente curada. Como las osteotomías del cuerpo mandibular eran emprendidas por un enfoque extraoral, lo que iba a hacer era reducir como tal la continuación del sitio quirúrgico. Ya en 1912, William Astra realizó una resección extraoral del cuerpo mandibular
conservada para mantener la integridad del paquete neurovascular. Ya en 1915, Matthew Henry Kreiber fundó el primer servicio dental del Hospital de América en el Hospital General de Filadelfia, desarrollando un motor quirúrgico operado eléctricamente para cortar el hueso en la cirugía de la mandíbula, y dio su nombre a los denominados que conocemos hoy en día como elevadores de Cray. Sugirió una osteotomía semicircular cerca del ángulo de la mandíbula, lo que permitió la rotación vertical del cuerpo mandibular. Ya en 1917, Thomas Aller describe la eliminación de la cuña ósea a través de un enfoque intraocular. Señalaba además que la maxila superior puede necesitar expandirse muchas veces antes de operar a los pacientes. En 1917, otro avance en la evolución de la cirugía ortognática fue la introducción de la fijación rígida y semirígida por parte del Dr. Johannes Sorensen. Las ventajas fueron estas: de la estabilización postoperatoria de los segmentos óseos y la reducción considerable en la necesidad de fijación intermaxilar. En 1920, Günther Konstorff hizo el primer procedimiento ortognático maxilar. Hizo las osteotomías maxilares cementarias, la primera osteotomía maxilar llevada a cabo para corregir una maloclusión denominada el primer procedimiento ortognático maxilar. Lo realizó el cirujano alemán Günther Stoff. Su técnica lo que hacía pues era implicar la extracción de un premolar maxilar bilateralmente en un abordaje palatino ventroalveolar maxilar anterior, la posterior eliminación de un segmento de hueso en forma de cuña y la retroinclinación ventroalveolar. La técnica de este módulo era útil para la retroinclinación de un maxilar anterior ventroalveolar proinclinado, pero no para la reducción corporal de un alvéolo prominente. En 1922, Alexander Lindbergh hizo una osteotomía vertical oblicua de la rama ascendente. Este doctor cirujano oral ruso, doblemente clasificado, llevó a cabo una osteotomía vertical oblicua de la rama ascendente para cerrar una mordida abierta anterior de una paciente de 20 años, enfatizando en el uso de los cánones clásicos de proporción en análisis facial, además de la importancia de la preparación ortodóntica para la cirugía de la mandíbula. En 1927, Martin Washmun hizo una osteotomía de suave transición invertida tipo E. Él lo que quería hacer con un abordaje extraoral podía ser utilizado para avanzar la mandíbula y potencialmente cerrar la mordida abierta. En 1928, Franz Kotscheka describió y popularizó la técnica usando un enfoque extraoral con incisiones mínimas y la sierra de Gigli, previamente diseñada por el cirujano florentino Leonardo Gigli. La ventaja es que puede ser realizado en unos minutos bajo anestesia local. Las punciones de aguja sanan sin dejar rastro. En la figura encontramos que en la figura A se va a describir lo que es la osteotomía del cuello condylar de Kotscheka utilizando un enfoque extraoral de la sierra Gigli. Ya en la figura B encontramos ya la sierra Gigli en posición, y en la figura C encontramos la posición del cóndilo mandibular. Ya Herbert Hofra en 1931 desarrolló el encefalostrato y la radiografía cefalométrica. En un estudio más sofisticado ya se rediseñó de forma independiente por el ortodoncista estadounidense Holly Brodman en el mismo año. Ya Washmun en 1935 describió su obra famosa La retracción segmental ventroalveolar del maxilar anterior. Se basaba en dos etapas. Primero, hacía la extracción del hueso palatino a través del paladar, y segundo, un mes después, la extracción del hueso de una zona bucal y el retroceso del maxilar anterior. Ya en la imagen podemos ver que en la imagen A encontramos una retracción segmentaria en dos etapas de Washmun. Observamos cómo el procedimiento aumenta el overbite. Ya en 1936, Hofer describió la osteotomía alveolar subapical para avanzar el segmento ventroalveolar labial mandibular. En 1940, Arthur y Smith Johnson sugirieron la eliminación de un pequeño rectángulo de hueso de las cotadoras sigmoideas seguido de osteotomía horizontal en el cuello condylar para retroceder la mandíbula, y lo que se decía era que parece que pocas regiones de la mandíbula han escapado a la atención de los cirujanos, que intentan encontrar pues la forma de revertir esa mandíbula. Ya Giles, en 1941, después de que un piloto haya sufrido un accidente, lo que hizo Giles fue reabrir esas fracturas y colocó la retracción en todos los segmentos faciales usando poleas con peso. La osteotomía tipo Lefort 3 es una verdadera disminución craneofacial con todo el maxilar, los cigomas y la nariz avanzando como una sola unidad. Ya en 1942, el doctor Otto Hofer, con colaboración con L. Hans Fischer, hizo una denominada ginoplastía ósea. Los injertos implantes se han utilizado durante muchos años en el intento de aumentar un mentón retroídeo. El primer informe registrado de una cirugía ósea para procedimiento para avanzar un mentón recesivo es de 1942 por los autores que les acabé de mencionar, y ellos eran los cirujanos. Este doctor fue muy famoso porque operó al padre del psicoanálisis, el denominado Sigmund Freud, más de 30 veces desde 1923 hasta la muerte de Freud en el 1939.
Ya encontramos pues en la parte de la explicación de la imagen que en la A tenemos lo que denominaban era como un procedimiento de sándwich que era utilizado para avanzar y aumentar la altura del mentón. En la imagen B encontramos una ginoplastia de avance con recesión de desamiento óseo para reducir la altura de la barbilla. En la imagen C encontramos una osteotomía oblicua para avanzar y reducir la altura del mentón. Y en la imagen D lo que se observa es la corrección de la simetría del mentón óseo. La línea discontinua delinea el hueso que se seccionará para obtener un contorno uniforme. Ya aquí podemos encontrar en febrero 17 de 1953 el doctor Hugo Lawrence Weiser, que se considera como el padre de la cirugía ortognática moderna. Él desarrolló la primera osteotomía de división sagital de la rama mandibular. Aquí les vamos a dejar un enlace de YouTube donde podemos ver un ejemplo en vivo de cómo se realiza este procedimiento. Él lo que hizo fue en 17 de febrero llevó a cabo una osteotomía unilateralmente mediante un enfoque pero intrabucal en el lado contralateral, que fue operado por Trauner usando una osteotomía invertida en L a través de un enfoque intraoral y extraoral combinado. Entonces ahí es donde pueden ver el video y ahí se describe la técnica. Ya en 1954 el doctor Jack Cadwell Gordon y Liederman hizo unas osteotomías verticales de la rama mandibular, osteotomía sigmoidea vertical. Lo que hicieron fue que describieron una verdadera osteotomía vertical, lo que se denomina hoy en día como una osteotomía sigmoidea vertical, para retruir la mandíbula en casos de prognatismo mandibular severo. Se diferenciaba de las osteotomías verticales oblicuas en que el aspecto inferior del corte quirúrgico se extiende a un punto anterior en el ángulo gomeal. Ya en 1957 el doctor Giorgio Dalpón visitó Zúrich y ayudó al profesor Weiser en el quirófano mediante la observación y discusión. Dalpón sugirió que la corticotomía podría moverse anteriormente y verticalmente dirigida a lo largo del cuerpo de la mandíbula. En 1959 el doctor Henry Scholl ya hizo una denominada modificación de Hofer. Él sugirió una modificación de este procedimiento usando una incisión vestibular, preservando los nervios mentales, creando la osteotomía horizontal de 10 milímetros por debajo de las ápices de incisivos mandibulares que evitaron daños en las raíces incisivas, permitiendo el avance del cemento hasta 20 milímetros y proporcionó un mayor contacto óseo para la curación. Ya Washar Hasajian hizo una reducción de la rama con osteotomía horizontal en 1960. Ya en 1960, en el mismo año, el doctor William Bell lo que hizo fue demostró que el maxilar puede ser seccionado a nivel del F1, segmentado aún más y reposicionado solo con efectos isquémicos transitorios y efectos mínimos discernibles sobre la revascularización. Ya en 1961 Han Lur hizo una denominada fijación con placas. En la imagen podemos ver los estudios que él realizó. Él desarrolló su propio sistema y varios pues, médicos o colegas comenzaron a usar esa fijación rígida en la cirugía ortognática. Ya en 1964, Gelbir, Abramos y Lizarov hizo una denominada distracción osteogénica. Él lo que hizo fue que con esa técnica lograba alargar y crear nuevos huesos estirando el callo del sitio de la osteotomía y fue presentado por él en 1964. Ya John E. Shorey y Richard Haskell en 1968 hicieron una reducción de la longitud del cuerpo mandibular con osteotomía bilateral. Ya en 1969, Henry Eugene Huskwood hizo una osteotomía horizontal incompleta del lado medial de la rama. Y en 1970 el denominado doctor Hugo Weiser hizo el primer procedimiento bimaxilar simultáneo. Escribió el primer procedimiento bimaxilar simultáneo, avance maxilar tipo Lefort 1, osteotomía por posicionamiento inferior y osteotomía bilateral sagital de retroceso mandibular. Listo, ya luego en la siguiente diapositiva vamos a encontrar ya el doctor Hofstede Kovner en 1971 hizo una osteotomía alta de tipo Lefort 1. Y ya Maxi Champi en 1972, ya con mini placas, hizo la denominada osteotomías también tipo Lefort 1. Él era de Estrasburgo, describió el uso de mini placas para osteotomía. Y ya en 1973, Henderson y Jackson hizo ya lo que conocemos osteotomía de tipo Lefort 2. Y aquí encontramos un enlace donde se denomina, pues, o sea, las explicaciones como tal de la tipo Lefort 2. En 1974, Robert Bruce Washington hizo un enfoque adicional a las osteotomías subapicales. El doctor Macintosh hizo ese enfoque adicional, lo que hizo que realizó una osteotomía subapical alveolar mandibular que permite la modificación por el posterior posicionamiento de la totalidad del proceso alveolar mandibular. Como conclusión, la historia de la cirugía ortognática nos crea un panorama de su origen y nos lleva a entender el impacto que tiene a mejorar no solo el aspecto funcional, sino también la corrección de asimetrías faciales. Gracias.